todos y todes. Bienvenidos a otro capítulo de Una educación inclusiva sin etiquetas, un podcast donde nosotros, docentes en formación, reflexionamos sobre educación, inclusión y derechos humanos. Aquí nadie queda fuera, ni siquiera los profes que llegan tarde. Y bueno, para quienes nos escuchan por primera vez, nosotros somos Saray, Marcos, David y que les habla, Daniela, estudiantes de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación de la Universidad de Antofagasta, y queremos profundizar sobre dos normativas que buscan promover espacios libres de toda discriminación, que promueven este espacio seguro de... Justamente, Dani, hablaremos de la circular número 812, la cual garantiza el derecho a la identidad de género de niñas, niños y estudiantes en el ámbito educacional, y de la ley número 20.609, más conocida por todos como la ley Zamudio, la cual busca fundamentalmente garantizar el trato igualitario e impedir la discriminación arbitraria con motivos de orientación sexual, identidad de género o apariencia personal. Como ustedes ya sabrán, ¿no? Debido a lo que pasó con que en paz descanse el joven Zamudio. Claro, además vamos a estar revisando un caso particular que viene a representar de manera fidedigna las problemáticas que lamentablemente todavía van ocurriendo en los establecimientos y que estas normativas intentan de una u otra forma solucionar. Desde ahí que vamos a preguntarnos qué pasa cuando una escuela no respeta estas normas y cómo se puede actuar para corregir estas situaciones. Spoiler, no termina bien, así que quédate para descubrirlo. Bien, para comenzar, ¿qué nos plantean las normativas? Bueno, para ir entrando lo que viene siendo en materia, ¿no? En este primer segmento desarmaremos estas normas con cariño, café y bastante sentido común. Primero, hablaremos específicamente de una norma importantísima, la cual la mencioné al comienzo, que es la circular número 812. Y no crean que se trata de un robot de Star Wars, ni mucho menos. Es que esta circular garantiza el derecho a la identidad de género de niños, niñas y estudiantes en general en los colegios de Chile. Entonces, estas normativas surgen primero en el contexto de actualizar un decreto anterior que buscaba ampliar las formas en que se protegen los derechos de esta comunidad vulnerada, y en este caso ajustamos más específicamente el reconocimiento a la diversidad en el caso específico de la identidad de género. Exactamente, David. De hecho, la circular 812 viene de la Superintendencia de Educación y está basada en la ley 21.120 sobre identidad de género, que asegura todos los principios de no discriminación, en donde hay una igualdad de trato, autonomía progresiva e interés de los estudiantes. O sea, ahí bien clarito dice que los estudiantes trans tienen derecho a que su identidad sea respetada, protegida y reconocida en su entorno educativo. Pero esto no depende solo del colegio, porque legalmente es un deber para todos los establecimientos educacionales de nuestro país. Bueno, si alguien intenta decir, bueno, es que esto siempre ha sido así y vamos a seguir haciéndolo por ende, para nada. Circular 812, la cual establece de manera explícita algunas normativas que aparecen, por ejemplo, en la sección 4 y 6 de la circular, las cuales procederé a leer a continuación. Por ejemplo, dice: se deberá dar uso del nombre social en documentos internos como informes, certificados, comunicaciones, listados públicos, etc. También la circular consigna explícitamente que el uso de uniforme, baños, lenguaje y trato debe ser según identidad autopercibida, incluso si no se ha modificado el sexo registral. Por ejemplo, también se dice que se recomienda revisar y adaptar reglamentos internos para incluir el principio de identidad de género. Esto hace que se establezcan normas más concretas, ¿cierto? Por último, por ejemplo, dice que las familias pueden solicitar formalmente el reconocimiento de la identidad de género de sus hijos, incluso si no existe un cambio legal de nombre o sexo. Entonces, otorga más facultades, ¿cierto? Además, esta circular no solo está solita, sino que va acompañada por la ley 20.609, o conocida también como ley Zamudio,
que prohíbe todo acto de discriminación arbitraria en cualquier ámbito, incluyendo en el educativo. Y por si no lo saben, esta ley surge a raíz de un caso mediático que ocurrió en nuestro país, en donde asesinaron con ensañamiento al joven Daniel Zamudio en el Parque San Borja de nuestra capital, el cual fue un símbolo de las expresiones de violencia que estas comunidades deben pasar a aguantar día a día. Lo cual es grave. Por eso, esta ley busca prevenir y sancionar cualquier trato injusto que se base en prejuicios, tales ya sean como el género, la identidad u orientación sexual, o la apariencia, el origen, entre otros. Por ejemplo, en el artículo 1 propone el objetivo específico que persigue la ley. Dice: la ley presente tiene por objeto establecer un mecanismo judicial que permita restablecer el imperio del derecho en caso de actos de discriminación arbitraria. Justamente eso, hay que hacer hincapié en eso, Saray. Porque, ¿qué quiere decir? Que si alguien cree que puede discriminar a otro solo porque sí, porque ¡pum! No. Al tiro aplica la ley Zamudio y directo a la sala de reflexión legal. Asimismo, en el artículo 2 se refiere al ámbito educativo que compete a esta ley, donde dice: las instituciones, y cito entre comillas, educativas deben garantizar que ningún reglamento, acción o política institucional vulnere los derechos fundamentales por razones de discriminación en razón de expresión de género u orientación sexual. Y esto es necesario que deba garantizarlo cada institución educativa, sin excepción alguna. Por eso es muy importante entender que estas normativas se van a complementar entre sí. Una lo que hace es proteger el derecho a la identidad de género de manera legislativa, digamos, y la otra asegura que nadie sea tratado de manera injusta por ser quien es, ¿cierto? Entonces, la circular 812 materializa en la práctica acciones específicas que aseguran en los establecimientos educativos los derechos ya consagrados en la ley Zamudio. Entonces, el aporte de ambas coincide en reconocer derechos de una comunidad que ha estado típicamente vulnerada, y su importancia fundamental de la ley Zamudio y de la circular 812 es mencionar explícitamente las reglas que van a regir a estos derechos y cómo están consagradas tanto en la ley Zamudio como en los mecanismos específicos de aplicación en el ámbito de la educación en la circular 812. No se trata de buena voluntad, está normado. Eres profe y estás sobreviviendo con 3 cafés al día, una lapicera roja y una tonelada de guías que nadie leyó. Tu proyector ya no prende, el plumón ya no pinta, y tus estudiantes te mandan las tareas por WhatsApp a las 3 de la mañana. En el sorry, profe. No sufras más. Llega el kit de supervivencia docente, que incluye un plumón que escribe en todo tipo de pizarras, un café que se recalienta solo con la mirada y una carpeta que convierte trabajos ilegibles en notas milagrosas. Y si llamas en los próximos 5 minutos, te regalamos la famosa Agenda Fantasma, ideal para anotar todo y olvidar sin culpa. En este segmento hablaremos sobre el caso real que veníamos comentando con anterioridad, pero antes nos gustaría tomarnos un minutito, quizás 2, para andar en algunos conceptos claves relacionados con los tópicos ya trabajados. Porque bueno, al hablar de inclusión, también es entender bien de lo que estamos hablando, no solo hablarlo porque sí. Tal cual, Daniela. Para eso, aquí va nuestro mini glosario express. La identidad de género es como una persona, se siente y se reconoce internamente mujer, hombre, no binaria, etc. Y ese sentimiento vale más que cualquier documento que te asigne un género automáticamente en función de tu condición biológica o genital. El nombre social es el nombre con el que una persona quiere ser llamada y reconocida, aunque no sea el que aparece en su carnet de identidad.
Utilizar el nombre social de una persona es un acto básico de respeto. También lo que entendemos por discriminación vendría siendo cualquier trato injusto hacia una persona por el simple hecho de ser diferente. Y ojo con esto, puede darse en diversos contextos. Por ejemplo, la ley Zamudio estipula que la discriminación arbitraria es toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable efectuada por agentes del Estado o particulares y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales, lo que implica, por supuesto, también los centros educativos. Muy de acuerdo. Ahora bien, con estos conceptos en mente, pasaremos a analizar un caso ficticio, el cual lamentablemente está inspirado en experiencias reales y que nos servirá como un buen ejemplo de las situaciones en que se ve amenazada la garantización de los derechos que estas normativas consignan. Pensemos en un instante, por ejemplo, en un liceo de la zona norte de nuestro país, Antofagasta, nuestra ciudad, en donde llega a un primero medio una nueva estudiante, a la que está en un proceso de transición. Y es que evidentemente ella se presenta con su nombre social y, como es natural, debe ser tratada con los pronombres con los que ella se siente identificada según su género. Claro, pensemos también que, sin embargo, el establecimiento insiste en llamarla por su nombre legal. Además, no se le permite usar el baño correspondiente a su género social y se le asigna un nombre masculino en las listas oficiales, por ejemplo. Y como si fuera poco, cuando su apoderado reclama en el liceo, la respuesta de los directivos es, por supuesto, vamos a ver si podemos hacer algo. Claramente, el liceo incumple tanto la circular 812 como la ley Zamudio. No se están resguardando los derechos ni la dignidad de la alumna. Esto se ve en los artículos y principios que mencionamos antes, como la de dar uso del nombre social, el acceso a los baños según identidad autopercibida, la no inclusión de los principios de identidad de género en los reglamentos internos y el derecho de las familias a solicitar formalmente el reconocimiento de la identidad de género de sus hijos. Es decir, que esto es algo que es completamente para las familias reclamable. Pueden apelar a esto. No es algo que las van a llamar o van a pensar que están locos, que están rompiendo las normas. No, es un derecho. Y sí, lo más grave es que todo esto suele generar angustia, aislamiento y hasta deserción escolar. El impacto emocional es terrible. Aunque no se perciban como tal, estamos ante acciones de discriminación arbitraria y tenemos que tener ojo. Justamente, Saray, si de hecho no cuesta nada, no se les pide algo tan grande, no se les pide que creen un museo, solo se les pide que respeten a la gente, a las personas. Es por esto que estas normativas apuntan a permitir que se respeten de manera sistemática y sin excepción a los derechos de los estudiantes. Bueno, en resumen, estas normativas no son solo palabras bonitas, ¿cierto? Son herramientas reales para que cada estudiante se sienta respetado, valorado y protegido. Por ejemplo, la circular 812 consagra que cualquier estudiante puede solicitar el reconocimiento de identidad de género. Esto a partir de los 14 años y no es necesario justificarlo de manera legal o médica. Entonces, esto establece un procedimiento formal, explícito, que los directores están obligados a atender, ¿cierto? Además, deben, por ende, atender las solicitudes de los estudiantes, por ejemplo, trans, para que se reconozca, en este caso, su nombre social, lo cual va a resultar en obligaciones legales que antes no estaban de manera tan explícita. Bueno, chiques, ya llegando al final de este capítulo, no podemos irnos sin una reflexión potente, porque lo que hemos hablado hoy va mucho más allá de una normativa o de un papel con una firma. Hablamos de personas, de estudiantes que tienen derecho a vivir su identidad plenamente en el espacio educativo. Y ese derecho, aunque a veces incomode o se quiera pasar por alto, está resguardado por la ley. Así que esto no es opcional, es un compromiso con la dignidad humana. De hecho, sí, Saray.
Y quiero destacar algo clave antes de seguir. La circular número 812 y la ley Zamudio no son simples documentos burocráticos como uno cree. No están para decorar una cartelera del colegio. Están hechas para transformar la realidad. La circular 812, por ejemplo, no solo protege el derecho a la identidad de género en la escuela, sino que también la comunidad educativa completa debe cambiar su cultura, respetando los pronombres de los estudiantes con expresiones de género disidentes, o denunciar, por ejemplo, el caso del acceso a los baños o a la utilización de determinado uniforme. Todo esto a riesgo de ser sancionado el liceo por la Superintendencia de Educación. Y eso tiene que ser parte de la práctica diaria, no una excepción ni una conversación incómoda en la sala de profesores. Y ojo también con lo que dice Marcos, ¿no? Porque cuando hablamos de identidad de género no estamos hablando de algo trivial. Estamos hablando de la experiencia más íntima y personal que puede vivir un ser humano en su expresión de su identidad, ¿no? Y cuando esa identidad no es reconocida, lo que se genera es dolor, es exclusión y muchas veces violencia explícita. Entonces, cuando la circular 812 habla de respetar esa identidad, nos está diciendo como profes, haz tu trabajo con humanidad, ¿no? Por ejemplo, es necesario que nosotros entendamos que tenemos que capacitarnos, tenemos que actualizar nuestra formación personal relacionada con estas temáticas de diversidad sexogenérica, de expresiones de identidad de género. Es ahí donde también entra en juego la ley Zamudio, porque si alguien discrimina, si alguien agrede o excluye a otra persona por ser quien es en un ámbito educativo, siendo nosotros los profesores, tenemos los mecanismos para denunciar formalmente, lo que resulta como una especie de doble escudo para la dignidad de los estudiantes. Totalmente. Y hay algo que me gustaría destacar, es que estas normativas no solamente están para ser conocidas, sino también para aplicarlas. Porque una cosa muy distinta es entenderlas en un papel, pero otra muy distinta es llevarla al aula de clases. Debemos preguntarnos como profesores, como futuros, como docentes actualmente, ¿llamamos a nuestros estudiantes por su nombre social? ¿Intervenimos cuando hay actos de discriminación? ¿Generamos un espacio donde cada persona se sienta segura? Porque de eso se trata. Y cuidado, tengan cuidado, porque el no aplicar estas normativas tienen implicancias legales, consecuencias legales. Así que profesores, docentes, quien sea que me esté escuchando, no se trata solamente de tener una buena voluntad, sino de realmente ser conscientes de que esto tiene una consecuencia legal. Existen obligaciones directas para que podamos asegurar espacios libres de prejuicios, de discriminación, espacios seguros, libres de violencia en todo tipo de expresión, ya sea física, simbólica o cualquier otra. Y acompañar siempre, ser parte del proceso del estudiante que transiciona, asegurando este derecho a su confidencialidad y respeto en las relaciones cotidianas. Bien, y aquí quiero hacer un llamado, especialmente a quienes se están formando como docentes. Estas leyes no son solamente un anexo teórico, son herramientas vivas y su incumplimiento puede costarle mucho a un estudiante. Puede ser angustia, abandono, aislamiento. Por esto su cumplimiento, en cambio, puede marcar una diferencia enorme. Puede ser la razón por la que un estudiante se queda, se siente parte y aprende con ganas. Por eso siempre decimos, la educación inclusiva no es un favor, es un derecho. Y como tal, se exige, se respeta y se defiende. Me encanta eso que dice Saray, porque si lo pensamos bien, estas normativas también nos humanizan a nosotros como docentes, nos invitan a mirarnos y a revisar nuestras prácticas, nuestros prejuicios, nuestras formas de nombrar y de enseñar. Cumplir con estas normas no nos hace solo legales, nos hace más empáticos, más responsables, más conscientes del poder que tenemos en el aula para incluir o para excluir. Y de verdad, elijamos siempre incluir. También debemos hacer un llamado a la comunidad educativa, especialmente a los padres y apoderados, pues estas normativas implican su deber de informarse y conocer los derechos de sus pupilos, de aprovechar las instancias de apoyo que estas normativas permiten, de participar activamente en la implementación de los cambios y así colaborar en el proceso de acompañamiento, ya sea de sus hijos o de los otros estudiantes, por supuesto. Así que para cerrar y en resumen, el mensaje es el siguiente.
respetar la identidad de género, usar el nombre social de los estudiantes, evitar y denunciar la discriminación no es pedir demasiado. Es lo mínimo, es lo básico, y cuando ese piso mínimo se garantiza, lo que se genera es un entorno educativo donde cada persona puede explorar al máximo sus capacidades y su potencial de aprendizaje. Y es ahí donde la educación cumple su propósito real, ¿cierto? La educación con sentido. Sin embargo, siendo bien realistas, la implementación de estas normativas probablemente va a encontrar desafíos, ¿no? Va a encontrar resistencias. Puede haber críticas o resistencia al cambio por parte de la comunidad educativa, ya sea apoderados, personal administrativo, docentes, los cuales pueden deberse, por ejemplo, a sesgos culturales o falta de conceptos que íbamos explicando en el mini glosario, ¿no? No entender estos conceptos. Puede pasar que la fiscalización o el monitoreo por parte de las autoridades que están encargadas de velar porque se aseguren estas medidas que se están implementando en contexto de esta ley y de esta circular no lo hagan de manera efectiva, ¿no? Y también puede pasar que los cambios en la cultura escolar no avancen en virtud de las disposiciones de estas normativas. Claro, y también podemos encontrar problemas resultantes de falta de recursos para la implementación concreta de los recursos ya como tal. Por ejemplo, quizás falta de apoyo jurídico para la actualización de los manuales de convivencia o falta de recursos para adaptar los baños a universales o quizás de los apoderados para cambiar el uniforme a uno más no binario. Justamente. En general el problema podría ser la falta de herramientas, ya sean legales, culturales, de voluntad o de recursos, para llevar a cabo un correcto acompañamiento a estudiantes que se hayan visto históricamente vulnerados sus derechos en estos ámbitos. Por ejemplo, aquellos que están realizando una transición de género. Algo que puede pasar en la práctica sería que por no conocer los marcos legales en su totalidad o por no entender en plenitud los conceptos asociados a las expresiones diversas de género, no se implementen de manera estructural las normas que se requieren para que realmente se aseguren los derechos. También podría existir problemas asociados a prejuicios instalados en la misma comunidad, falta de recursos para difundir estas medidas o para llevar a cabo iniciativas, o sencillamente que estos temas no sean una prioridad. ¿Cómo se puede ver esto? Porque son vulneradas la comunidad educativa en múltiples derechos, y no solo aquellos de diversidad sexual y de género. Exacto, y mucho ojo, profe, porque esto también puede impactar en cómo se evalúa su gestión, cómo reacciona el establecimiento ante una denuncia, cómo se construye una comunidad educativa sana. Así que no lo vean solo como un problema, sino que veanlo como una oportunidad de mejora, de hacer las cosas bien, de ser parte de un cambio que es muy, muy necesario. Porque una escuela sin etiquetas no es un sueño, no es algo que no podamos lograr, es un derecho que estamos llamados y llamadas a garantizar desde el aula de clases. A por una escuela sin etiquetas. A por una escuela sin etiquetas. A por una escuela sin etiquetas. A por una escuela sin etiquetas.